Hoy es 23 de noviembre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy tenemos actualizaciones muy importantes. Vamos directamente hacia la región de Kursk, donde para el día de hoy tenemos algunas sorpresas. El ejército ruso ha avanzado y según los reportes ha capturado en su totalidad Darino y Nikolaeva Darino. Así que aproximadamente de esta forma es el avance, el movimiento del ejército ruso geolocalizado. Tenemos reportes en la hora de la mañana de los mapeadores independientes como Surya Maps. Tenemos la captura de algunos prisioneros por parte de las fuerzas rusas. En estas imágenes vemos a los soldados ucranianos dejando sus armas y a los soldados rusos capturándolos después de estos intensos combates que se están llevando a cabo en esta zona. Este es el proceso de captura de los prisioneros. Un poco más hacia el sur no tenemos imágenes, pero tenemos los mismos reportes, la misma información. Tanto la de Darino como la información del Nikolaeva Darino fueron difundidas por la misma fuente, así que es muy probable que si tenemos una confirmación no solamente de las imágenes de los drones rusos, sino también ataques de drones ucranianos en esta zona de la brigada número 80 ucraniana sobre las posiciones que ya los rusos han recuperado en esta región. Vemos cómo vuelan los drones hacia las posiciones del ejército ruso y los ucranianos atacan justamente estos soldados. Es muy probable que efectivamente después de bastantes meses de combate, tal vez más de 2, el ejército ruso finalmente pudo pasar al otro lado del río Snagovsk. Este es el río Snagovsk que vemos por toda esta región y ha capturado estas dos villas como resultado de su ofensiva. Un pequeño movimiento, pero de todas formas un movimiento importante de parte del ejército ruso que cruza finalmente esta barrera de agua que vemos desde el norte hacia el sur y que es precisamente el río Snagovsk y que después pasa la frontera y se mueve hacia Ucrania. Estas son las actualizaciones más relevantes. Tenemos nuevamente videos de ataques de drones del ejército ruso sobre los movimientos y las posiciones ucranianas en la región de Kursk. Nuevamente los drones guiados por la fibra óptica. Importante tener en cuenta esta condición del terreno que puede hacer estancar a vehículos. En este caso es un BMP 2 del ejército ucraniano que es impactado en uno de sus laterales. Tal vez no fue detenido, pero tenemos constantemente el sobrevuelo de drones rusos por esta región. Tenemos imágenes también de la destrucción de vehículos rusos. Esto es un proceso que ocurre de parte y parte. Tanto los rusos como los ucranianos tienen una cantidad muy importante de drones y de distintos tipos de arma en esta zona. Tropas rusas que están siendo vigiladas por los drones del ejército ucraniano y también atacadas. Más reportes de vehículos ucranianos siendo atacados y algunos destruidos por el ejército ruso. Vemos los vehículos en esta zona y los impactos del ejército ruso en este lugar atacando este vehículo directamente. Sería un dron Lancet, como acabamos de ver claramente en las imágenes. El ejército ruso atacando en varias oportunidades este mismo vehículo hasta que probablemente es destruido. Estas son las actualizaciones, un pequeño avance del ejército ruso en este flanco. Ellos claramente se dirigen hacia Sverdlikava, todavía están relativamente lejos de este punto y los ucranianos, recordemos que están enviando lo mejor que tienen hacia esta región. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, estamos hablando de la región de Kupiansk. No hay actualizaciones relevantes para el día de hoy en esta zona. Llegan para el día de hoy las confirmaciones de la captura del ejército ruso de Kopanki. Aunque en este mapa no está completamente coloreado este terreno, podemos suponer, debido a el tamaño de esta villa, que el ejército ruso ha capturado por completo esta pequeña localidad ucraniana. Esta bandera se reportó en este punto, también tenemos el reporte de las fuentes prorrusas en este lugar, así que muy probablemente toda la villa ya fue capturada como lo teníamos para el día de ayer. Vamos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones en el frente en Tierny. El ejército ruso sigue moviéndose y los ucranianos han estado atacando estos movimientos con operadores de drones. En este caso, la brigada número 60
atacando nuevas columnas del ejército ruso que se dirigen hacia adelante para reponer las tropas y para continuar con su ofensiva, capturando todas las riberas derechas del río Zhirivets. Estas son las imágenes en cuestión, ataques de la artillería, también ataques de drones, consecuencias de todos estos ataques, bajas para el ejército ruso y finalmente una confirmación de la presencia del ejército ruso en esta zona. Fuertes imágenes de los soldados del ejército ruso siendo atacados por los drones ucranianos. Se confirma la presencia de los rusos en esta región. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos información muy importante que hemos compartido en nuestro canal de Telegram. El general Gennady Anashkin fue retirado de sus funciones. Él es uno de los responsables de la catástrofe rusa en las ofensivas hacia Siversk, un comandante del Grupo Sur que ha estado mintiendo en sus informes sobre los éxitos, entre comillas, del ejército ruso en todo este flanco. Como vemos, Grigorivka ya nuevamente está en el control ucraniano, Serebrianka, Vernikamianska. Probablemente también vamos a ver a Vimka y a Ivano-Darivka en el control ucraniano, porque todas estas informaciones de muy altos mandos rusos del Grupo Sur eran completamente falsas. Enviaban a los soldados a morirse literalmente sin ningún éxito en esta zona. Hemos tenido ya varios de estos reportes, no solamente es esta persona, son varios de los integrantes del comando central del Grupo Sur quienes han sido arrestados, quienes han sido despedidos de sus posiciones y se están llevando a cabo investigaciones precisamente para juzgar directamente a estos enemigos del ejército ruso dentro de sus propias filas. En este caso, en Siversk no tenemos más actualizaciones relevantes, algunos ataques del ejército ruso dentro de la villa de Siversk, pero nada relevante, no hay cambios por ahora en la configuración del terreno. Tal vez el ejército ruso tiene que reorganizar completamente su comando en esta región, traer nuevos comandantes competentes y que defiendan justamente los intereses mismos del ejército para no tener este tipo de situaciones en el futuro. Nos vamos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones importantes desde Chazov Yar. Recordemos que aquí está Chazov Yar. Se reporta que el ejército ruso ya ha entrado hacia la zona industrial, aunque aquí no está actualizado este mapa. Lo más importante para el día de hoy es esta zona de la que habíamos hablado hace algunos días. El ejército ruso ha estado realizando operaciones para tomar el control de toda la parte derecha, de la ribera derecha del canal Seversky Donetsk-Donbass, y para el día de hoy finalmente la región hacia el oeste de Andriivka ha sido completamente capturada y tenemos las pruebas, los videos del ejército ucraniano atacando a los soldados rusos en esta zona que evidencian, que refuerzan esta información, donde el ejército ruso capturó básicamente desde Taresk hasta Chazov Yar completamente la ribera derecha. En Chazov Yar no hemos tenido mucho movimiento, aunque los combates continúan. Lo que no tenemos es la información de las fuentes. Recuerden que desde hace muchísimo tiempo ambos ejércitos se están cuidando bastante a la hora de soltar la información, a la hora de publicarla, lo que antes era un proceso completamente descontrolado. Tenemos algunos bombardeos hacia las partes sur de Chazov Yar del ejército ruso, donde probablemente se van a llevar a cabo más ofensivas terrestres, entendiendo que el ejército ruso y el ejército ucraniano han estado disputando estas zonas elevadas. El bombardeo de la artillería y de la aviación se está llevando en la microrregión de Shevchenka, y por ahora sin cambios relevantes en el mapa. Vamos un poco más hacia el sur. No hay para el día de hoy actualizaciones en Taresk y Novgorovka. Y llegamos finalmente hacia Pakrovsk y Kurahava. En la región de Pakrovsk, directamente Pakrovsk-Mirnograd, el ejército ruso también tiene operadores de drones atacando los movimientos ucranianos en este punto. Un vehículo ligero completamente impactado y distintas escenas de más vehículos ucranianos atacados por los drones rusos, los drones suicidas habituales. Como vemos, interferida la señal por los sistemas REP ucranianos que están en los vehículos. Varias de estas zonas, incluso aquí podemos ver los dientes de dragón que el ejército ucraniano ha organizado en este punto como parte de la defensa
de Mirnograd. El ejército ruso sigue atacando estas posiciones, debilitando la defensa ucraniana, que ha sido bastante fuerte en esta región. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos actualizaciones importantes desde el oeste de Sielidava, ya completamente capturado por el ejército ruso. Los rusos habrán establecido aquí muchísimos talleres, centros de reparación de vehículos, también hangares para que los vehículos sean almacenados y luego lanzados hacia el frente. En estos momentos Sielidava es un punto logístico del ejército ruso, y alrededor de Sielidava, tanto hacia el norte como hacia el oeste y al sur, vemos avances del ejército ruso. En este caso, Pustinka es el objetivo del ejército ruso, y varias de las zonas ya de esta misma villa se reportan en el área gris por las mismas fuentes pro-ucranianas. Nos vamos al mapa de Deep State de los mapeadores aliados al ejército ucraniano. En este caso tenemos aquí está Pustinka, y la zona gris básicamente cubre toda la villa. Según estas actualizaciones, el ejército ruso se ha movido en esta dirección. Tiene completas posiciones en Yurovka. Muy probablemente para el día lunes que nos volvemos a ver, el ejército ruso ya ha capturado todo este punto. Si nos vamos hacia nuestro mapa de referencia y tomando en cuenta las barreras geográficas que se encuentran en este lugar, el ejército ruso tal vez ya para el día lunes va a tener aproximadamente toda esta área en su control. De esta forma va a ser aproximadamente la próxima actualización que veamos, el ejército ruso apoyándose en las riberas sur del reservorio de agua de Solana, apoyándose en este río Valkaya Suja, va a tomar posiciones y capturar Pustinka, como ya lo tenemos reportado por algunos mapeadores independientes, algunos mapeadores pro-ucranianos y también algunos mapeadores pro-rusos. En esta ofensiva, el ejército ruso está tratando de detener el flujo de tropas ucranianas un poco más hacia el norte, en esta pequeña villa denominada Zhovte. En este caso tenemos geolocalizaciones, ataques del escuadrón Sudaplatov de operadores de drones rusos sobre los vehículos ucranianos en este lugar. Vehículos blindados, vehículos ligeros son el objetivo de los operadores de drones rusos. Con la visión nocturna tenemos todos estos ataques que han sido reportados, donde ahora los ucranianos usan esta villa Zhovte como su pequeño punto logístico antes de llegar directamente hacia la línea del frente. Varios impactos que han sido geolocalizados en esta región por parte de los operadores de drones rusos, dañando claramente el reabastecimiento de las tropas ucranianas hacia Pustinka, y es por eso que podemos afirmar que para el día lunes tal vez ya vamos a tener la completa captura de Pustinka por parte del ejército ruso. Un poco más hacia el sur, el ejército ucraniano ha estado atacando las nuevas posiciones rusas en Sontsovka. Tenemos ataques de bombas JDAM, muy probablemente la aviación ucraniana ha estado impactando las posiciones que las fuerzas ucranianas han perdido en Sontsovka, y tenemos estos fuertes bombardeos del ejército ucraniano en esta región que no son muy habituales, pero que hemos estado empezando a ver en los últimos días. Muy probablemente esto se debe a que las baterías antiaéreas, la defensa antiaérea del ejército ruso necesita reubicarse hacia algunas zonas, y antes de que ocurra esta reubicación, los ucranianos pueden mover sus aeronaves y también claramente atacar a distancia. Ellos también tienen bombas planeadoras diseñadas por los Estados Unidos y por sus aliados, y es justamente este el resultado de estas dificultades que claramente presenta el ejército ruso. Un poco más hacia el sur de esta misma área, Biritsky completamente en el control de la brigada número 114. Nos faltan las imágenes, pero muy probablemente esto es lo que ha sucedido en este punto. Tenemos pequeños avances dentro de Kurahava. Recordemos que ya tenemos distintas actualizaciones de mapeadores independientes que nos reportaban hace aproximadamente 3 días que el ejército ruso ha capturado esta zona norte, esta zona que solo para hoy ha sido actualizada, y también tenemos un reporte para tener en cuenta del ejército ruso completamente controlando todos estos campos hacia el sur de Kurahava. Aproximadamente esta sería la situación actual. Los rusos
según se entiende, estarían realizando bombardeos en este punto, donde para el día de ayer nos llegaba esta actualización. Ya la tenemos añadida en este mapa. Algunas fuentes prorrusas afirman que esto no sería una bomba FAB, sino una detonación ucraniana tratando de dañar lo que serían las futuras posiciones rusas en este punto. Estas chimeneas que sirven para establecer cámaras, antenas de retransmisión de señal, antenas de internet también. Según esta fuente prorrusa, los ucranianos estarían demoliendo este tipo de estructuras antes de que el ejército ruso las capture. Esta es simplemente una teoría sobre esta explosión, no tenemos la completa certeza, es difícil entender con esta calidad de video si realmente llegó una bomba FAB a este punto, y si fue una bomba FAB fue demasiado precisa. Esto aporta un poco, esto apoya la teoría de que haya sido una demolición controlada del ejército ucraniano. Por ahora no hay más actualizaciones en esta región, los combates continúan, los ucranianos lentamente se están retirando de este punto. Más prisioneros de guerra en Dalne han sido capturados por el ejército ruso. Distintas de estas imágenes donde vemos a los rusos y a los ucranianos que están justamente en este proceso de combate. Aquí hay más soldados ucranianos ya completamente rendidos a las fuerzas rusas que los tienen completamente rodeados. Y estas son las actualizaciones de la captura de soldados ucranianos. Tal vez esto pasó ya hace algunos días y solo para hoy ha sido actualizado, ha sido publicada esta información. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. En el gigantesco bolsillo de Uspienovka tenemos pequeñas actualizaciones en el mapa. Las fuentes independientes de Suriat Maps nos confirman un avance del ejército ruso en los campos. También tenemos algunas actualizaciones de los ataques de artillería del ejército ruso, tal vez imágenes ya de archivo que han sido publicadas para el día de hoy, donde los rusos estuvieron atacando las posiciones ucranianas en Ilinka. Vemos también el lanzamiento de volantes, el lanzamiento de propaganda para hacer rendir al enemigo sin que combata, que claramente se encuentra en una posición desventajosa, rodeada por el norte y por el sur. Y también vemos claramente los bombardeos del ejército ruso como parte de este compilado. Esto es Ilinka, 2 calles y edificios al lado y lado, y por el norte se entiende que el ejército ruso está avanzando en estos campos. Estas son las geolocalizaciones más recientes que se tienen de esta región. También tenemos ataques en Uspienovka ya con bombas FAB. Estas son las imágenes en cuestión, los bombardeos del ejército ruso sobre Uspienovka, que es el punto más fuerte del ejército ucraniano, que claramente está defendido por 2 fortificaciones gigantescas que tienen los ucranianos aquí en el norte y aquí en el sur. Según la información que tenemos de la situación en la dirección sur de Donetsk, durante las últimas 24 horas, en los alrededores de Uspienovka, donde están las posiciones rusas, es decir, hacia el sur en Trudovoe y hacia el norte en Dalne, el ejército ucraniano no ha contraatacado, no ha tratado de lanzar contraataques en este punto, pero en la cercanía de Sujiyal, es decir, aquí, el ejército ucraniano sigue resistiendo en sus posiciones, impidiendo un avance más acelerado de las tropas rusas por estas líneas de árboles. No tenemos más información relevante en este punto y nos vamos hacia donde están ocurriendo los asaltos más intensos del ejército ruso y los cambios en el terreno. Estamos hablando de Velika Novoselovka. Como podemos ver en los mapeadores pro-ucranianos de Deep State, hay una gran actualización. Nos vamos directamente hacia el mapa de Deep State y esta es la zona en cuestión. Aquí está Velika Novoselovka. En verde en este mapa son zonas recapturadas por los ucranianos desde la gran contraofensiva ucraniana de 2023, pero nuestro detalle importante está hacia el norte de Yasna y Paliana, donde el ejército ruso ha avanzado, y tenemos justamente aquí lo más importante para el día de hoy sería el encerramiento, las pinzas que se ciernen sobre Razdolne. Hacia el norte ya habíamos tenido esta actualización de nuestros mapeadores independientes de Calibrated, el ejército ruso moviéndose por esta línea de árboles, y para el día de hoy es este gran movimiento hacia el sur de Razdolne.
Básicamente esta es la dirección de ataque del ejército ruso encerrando esta posición. Y también tenemos importante esta actualización: el ejército ruso ya habría entrado también hacia la parte más al este de Rasdolna y habría capturado estas posiciones. Volviendo a nuestro mapa de referencia, aquí falta realmente la actualización del ejército ruso, casi que cortando esta vía, podríamos decir, encerrando en unas pinzas bastante sólidas al ejército ucraniano que se encontraba en Rasdolna y que probablemente para este mismo instante están tratando de salir de este encerramiento como puedan. El ejército ruso, se entiende, ya ha tomado posiciones dentro de Rasdolna aproximadamente en este punto, lo que es algo bastante natural, bastante normal en el momento en el que se realizan siempre las operaciones de pinzas, las operaciones de flanqueo. No solo es la presión en los flancos, sino también directamente frontal hacia las posiciones enemigas para impedir que se reubiquen y puedan rechazar el flanqueo. Y este es precisamente el resultado que tenemos para el día de hoy. Información que nos traen las fuentes pro-ucranianas, prorrusas, independientes. Básicamente todos los mapeadores están manejando esta misma versión y los ucranianos podemos decir que no tienen expectativas de sobrevivir en este punto, o no solo sobrevivir sino de mantenerlo. Estas serían las direcciones del ataque del ejército ruso. Rasdolna tal vez la próxima semana va a quedar en el completo control del ejército ruso. Este va a ser el panorama y podríamos decir que por la parte norte de Velika Novosiolovka el ejército ruso ha cumplido. Por la parte frontal también tenemos un cambio significativo del ejército ruso y esta información viene de la mano de las imágenes de la brigada número 20 presidencial del ejército ucraniano, donde se evidencia un inmenso convoy, un gigantesco convoy de vehículos rusos que fue completamente geolocalizado en sus puntos más externos de este movimiento. También, como vemos, desembarco de la infantería. Los soldados rusos han tomado posiciones ya en estos bosques. Los drones ucranianos, aunque tenemos imágenes bastante fuertes de los ataques sobre los vehículos, algunos detenidos, algunos dañados, algunos destruidos. A pesar de esto, el ataque ucraniano no pudo repeler el movimiento de las tropas rusas. Los rusos se establecieron en estas zonas con distintas rutas que no han sido muy fáciles de geolocalizar, pero la última posición más hacia el oeste de este movimiento, de esta proyección rusa, ha reportado a las tropas rusas en este punto. Muy probablemente los combates en este mismo instante se están llevando a cabo por estas estructuras que hacen parte de lo que era la explotación agrícola en esta zona, hangares agrícolas en este lugar que son probablemente el objetivo del ejército ruso. Vemos que se ha reportado fortificaciones ucranianas que están aquí defendiendo esta zona. Este es el objetivo del ejército ruso. Es difícil entender con estas imágenes si el ataque se detuvo completamente en este punto o no. Estos fueron los puntos más hacia el oeste de esta proyección que pudieron ser geolocalizados, pero muy probablemente el empuje del ejército ruso tenía como objetivo capturar esta zona. No hay información sobre esta zona. Los mapeadores han usado estas imágenes tal como las tenemos en nuestro mapa de referencia y se ha actualizado el mapa en esta inmensa zona de un movimiento que se entiende partió de Novamayorsk, porque desde aquí ya teníamos a los drones ucranianos atacando la gran columna de movimiento del ejército ruso, como vemos en estas imágenes. Esto básicamente es el mismo compilado de las mismas fuentes pro-ucranianas, de la misma fuerza número 20, la brigada presidencial ucraniana, atacando el inicio del movimiento del ejército ruso con sus tanques tortugas, con sus vehículos de infantería cubiertos en contra de los ataques de drones. Si nos vamos a hacer una retrospectiva de esta situación, esta es la actualización para el día de ayer, donde teníamos justamente estos informes, y para el día de hoy completamente confirmado esta región en el mapa. Podríamos decir que la defensa de Velika Novosiolovka
ha sido completamente penetrada por el ejército ruso en la parte norte, en la parte frontal del este de Velika Novosiolovka, y ahora faltan los movimientos del ejército ruso desde Priyutina hacia Zeleznopolye, donde ya hemos tenido actualizaciones de que ha ido avanzando. Podríamos esperar, si esto no está ocurriendo para el día de hoy o para el día de mañana, podríamos esperar que toda esta semana que viene sea enfocada solamente en esta área, con una gran cantidad de vehículos rusos, para finalmente cerrar las pinzas sobre Zeleznopolye y cortar esta otra vía importante de reabastecimiento hacia Velika Novosiolovka, que en estos momentos está siendo asaltada por los rusos. Este es el panorama de la nueva dirección en Velika Novosiolovka. El ejército ruso está teniendo un éxito importante en Razdolne, también está avanzando en el este, y nos faltan estos avances para finalizar el flanqueo inicial sobre Velika Novosiolovka. Los ucranianos tal vez vayan a tratar de resistir en este lugar, pero finalmente esta villa va a caer en el control del ejército ruso. Nos movemos ahora hacia Rabotino. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones. Se reporta que el ejército ruso se ha movido hacia Bielagore en este punto y ha capturado aproximadamente esta región. Vamos hacia las fuentes prorrusas para tener un poco de detalles sobre esta actualización. Esta es la actualización en cuestión. Aquí tenemos a Novopokrovska, aquí tenemos a Lugavska y aquí está Bielagore. Una región importante de esta villa ha sido capturada por el ejército ruso. Nos vamos ahora hacia Dnipro, donde el ejército ruso atacó con los misiles Oryezhnik las posiciones ucranianas. Para el día de hoy tenemos algunas actualizaciones de lo que serían las consecuencias del ataque ruso. Esta es la planta que ha sido atacada y el daño principalmente se ve en el techo donde entraron los proyectiles. Hay que recordar que estos proyectiles, como lo explicaban algunos expertos militares, son del tamaño de un cono de tráfico, aproximadamente de esta forma. Por este tamaño no pueden albergar muchísimos explosivos y son claramente diseñados para tener en sus cabezas las cargas nucleares. En este caso, el ejército ruso simplemente hizo una demostración de esta nueva arma y es por eso que no cargó evidentemente con cabezas nucleares estos proyectiles finales del sistema Oryezhnik. Vimos unas pequeñas explosiones. También algunos expertos militares reportan que el daño principal de estos proyectiles con esta configuración sería la energía cinética que entra directamente hacia el territorio y penetra también en la profundidad de los objetivos marcados, así que muy probablemente también hay un daño al interior de estas estructuras y tal vez en los túneles que haya en estas fábricas. Esta fábrica es importante para la producción armamentística y de misiles ucranianos, también de drones Zhumash. Este es el nombre de la fábrica y esta imagen es del 22 de noviembre, la fotografía del satélite. Para el día de ayer teníamos el reporte de que el ejército ruso había atacado aeródromos en Dnipro, un ataque extremadamente preciso. Hoy tenemos más detalles. Se trataría de un MiG-29 que fue completamente destruido con el impacto directo de la metralla del misil Iskander ruso que cayó básicamente encima del avión. Hoy sabemos que es un MiG-29 destruido por el ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia las actualizaciones, podríamos decir medianamente políticas, porque Kiev reconoce haber perdido aproximadamente el 40% del territorio que ellos habían capturado en la región de Kursk. También tenemos información de los misiles Storm Shadow ucranianos que fueron disparados también en la cercanía de esta zona. Según los ucranianos, ellos han destruido a 500 soldados norcoreanos, lo que ya nos indica que esta información es completamente falsa. Ellos afirman haber asesinado a Andriy Salachuk, que es un general del ejército ruso, 18 oficiales, pero podemos decir que estos números son completamente inventados. Estas son las actualizaciones más relevantes para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, que pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, considerar cualquier tipo de donación para aportar a la realización de los reportes
teniendo en cuenta el tiempo que invierto para hacer todos estos informes. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana y gracias por ver.